Desde la tierra prometida, Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, emite su señal, la estación, emisora online, la estación, música joven, por siempre. El cine. Por favor, abra la puerta. Sus historias. ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. El colorido. Pero no es quien seas en el interior. Son tus actos los que te definen. La magia. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este. Están aquí tras bambalinas. Lo lamento, ¿interrumpí tu concentración? No quise hacerlo. Por favor, continúa. En Cinema Station. ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir primero a mí? Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hola, bienvenidos sean todas y todos. Esto es Cinema Station. Mi nombre es Sergio Ariza Muñoz. Junto a Milena Mauri estamos acá para presentarles la tercera entrega del ciclo dedicado a la memoria de Charles Chaplin. Mile, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas, Sergio, ¿cómo te encuentras? Buenas Muy para bien. todos nuestros oyentes. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, gracias a Dios. Muy animada y contenta de estar con ustedes de nuevo. Muy bien, hoy es el miércoles 17 de febrero de 2021 o de 2021. Hoy tenemos la tercera entrega del ciclo de Charles Chaplin, como recién lo dijimos. Vamos a analizar hoy la película o el mediometraje El Inmigrante, Mile. Ese es el turno que tenemos para hoy. Vamos a hablar de esta obra donde pues quisiera compartir contigo algunos datos y algunas evidencias que pasaron por mi retina, por mi óptica, mientras estaba pues observando este film llamado Charlotte, el inmigrante. Recordemos que Charlotte fue un personaje que creó Charles Chaplin para sus películas, para sus obras cinematográficas. Este cortometraje estrenado por allá en el año de 1917, Mili. Sí, señor. El Inmigrante fue un cortometraje muy bonito, como lo habías dicho tú, Sergio, de nuestro ya conocido personaje Charlotte, creado por Charles Chaplin. Sí, Sergio, y tengo unos daticos aquí que quiero compartir con todos ustedes sí, de nuestro cortometraje de que vamos a hablar. Vamos a desarrollarlo. Sí, este cortometraje mudo fue con dirección, producción y actuación de Charlie Chaplin. Fue estrenado el 17 de junio de 1917. En 1998 la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su conservación en el National Film Registry, que es como el registro nacional de los filmes, ¿no? Sí. Así fue de importante este filme. Claro. Dice que el personaje del vagabundo, esta vez, o sea, Charlotte, es un inmigrante que llega a los Estados Unidos en un barco desde Europa. Es acusado falsamente de robo en la travesía y traba amistad con la supuesta víctima, pues en realidad ha intentado ayudarla dejándole todo el dinero en su bolsillo, en el de la chica. Esto más o menos nos da la entrada y nos resume un poco acerca de lo que es la película, que más adelante estaremos compartiendo todos los pormenores y las delicias, los detallitos que encontramos ahí en ella y que nosotros disfrutamos tanto, Sergio. Sí, es Mile. Es una película a blanco y negro, por allá en el año 1917, hace ya más de 100 años, de este gran genio cinematográfico, de este gran genio pues, que ha dado pues, todo lo que tiene que ver con la comedia, con el drama, con el melodrama británico, de nacimiento y de ciudadanía británica, el gran Charlie Chaplin. Tenemos otros datos acá en la producción. Encontramos que en esa serie documental Kevin Bromlund y David Hill cuentan que las primeras escenas del Inmigrante fueron escritas y filmadas después de hacer la segunda mitad de la película, en la cual el vagabundo, es decir, Charlotte,
falto de dinero, se encuentra una moneda y va a un restaurante, pero por casualidad la moneda se le había caído del bolsillo. Cuando pues llega a ese restaurante, pues ahí se empiezan una serie de acciones, ahí jocosas y de risa y un poco pues de drama, porque pues pensamos que no va a poder alcanzar cómo pagar, cómo cubrir la cuenta. Después del filmado, cuando Chaplin decidió que la razón por la que el vagabundo estaba sin dinero era porque acababa de llegar en barco desde Europa, y usó esta idea como base para la primera mitad de la película. Edna Urbiams cuenta que le hicieron comer tantos frijoles para completar la secuencia del restaurante, personificando a otra inmigrante que se enamora de Charles, y ella llegó a enfermar. La escena en la que Chaplin da patadas a un oficial de inmigración fue citada más tarde como prueba de su antiamericanismo, en la época en que lo forzaron a dejar los Estados Unidos de Norteamérica, Emile. Sí, señor. Sí, Sergio, esta película, como lo comentábamos hacía un tiempo, es una película que tiene todos los ingredientes que Charles Chaplin suele colocarle a sus películas. Drama, comedia, vivencias. De hecho, Charlotte, y como ya todos lo sabemos, es una extensión de la vida de Chaplin, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Correcto. Es una extensión suya. Entonces es como colocar a Charlotte en las diferentes vivencias que de pronto a Chaplin le tocó vivir, valga la redundancia. Decía de los ingredientes, y es que a pesar de ser muy corta, porque bueno, para mí fue muy corta, sí. Comparado de pronto con el anterior que analizamos, ¿no? Claro, con The Kid. Chico. Sí, pero es sustancioso, o sea, ella tiene todas las cosas divertidas y las escenas en donde tú te logras conectar. No sé si entramos en materia de una vez, Sergio. Sí, claro que sí, Mile, entramos. Te cedo pues la palabra, el uso de la palabra hablada. Sí, la primera escena que se nos presenta en esta película es, como diría aquí nuestro amigo Sergio, el primer plano. El primer plano es el barco. Claro. Inmediatamente uno comienza a ver la primera escena. O sea, ya de una es inevitable que en tu cara se dibuje la sonrisa, porque tú sabes que lo que va a pasar, o sea, uno se crea como esa expectativa de que lo que va a pasar es algo divertido y algo llamativo, algo atrayente. Comienzan a mostrar el barco moviéndose y a Charlotte tratando de pescar. De hecho pescan, se le cae el pescado encima del señor, y ahí comienzan como la serie de situaciones. Luego llaman a la hora de la comida, y se presentó una escena súper cómica, Sergio. Sí. El ritmo de ellos cuando entran, porque el barco se ladea. Sí. Sí, pero bruscamente, o sea, es horrible. El oleaje, obviamente, yo tenía la impresión, yo decía, si yo me logro concentrar en esta película, o sea, si la miro fijamente, te juro que me dan náuseas. O sea, porque es que es impresionante los movimientos de él, y cuando se caen en el restaurante encima de la señora, y él cómo coordina rodar, porque utiliza a la señora como si fuera la rueda de un patín, de una patineta, él sobre ella rodando. Bueno, me volé una parte, y es que la primera escena en donde él se visualiza, donde uno lo ve pescando, luego está la historia paralela, que es la que concatena con él, ¿no? Que sí. Es una viuda que va en el barco, es una viuda con su hija que vienen de países con dificultades, con muchas situaciones difíciles, buscando el país de las oportunidades. Entonces ellos vienen ahí, y hasta ese momento las historias de ellos van como paralelas, ¿no? Aún ellos ahí no han hecho contacto. Entonces ya una vez ya de pronto en el restaurante o en la zona de comida es donde ellos entran en contacto, luego de que él ya termina de comer. Y Sergio, hablando del oleaje, estaba sentado frente a otra persona que está comiendo, y cuando el barco se inclina hacia el otro comensal, come una cucharada él. Cuando se inclina hacia el lado de Chaplin, come otra cucharada él. O sea, es súper cómico porque sí, terminan comiendo los dos de un solo plato. Del mismo plato, sí. Sergio. Sí, es. Los dos terminan comiendo del mismo plato. O sea, en realidad, pues, bueno, yo no sé si por estos tiempos acá en nuestro país esté bien o no esté bien, pues, reír como para olvidarnos un poco de los problemas sociales que atravesamos nosotros acá. En realidad, lo que acabas de decir, cuando lo relatabas, me imaginaba observando nuevamente la película. Yo
valga la redundancia, yo la versión que tengo no es la versión original, es la versión restaurada a 4K. Fueron estas obras cinematográficas de Chaplin fueron restauradas pues obviamente por patrimonios de artes, academias de artes y ciencias cinematográficas, donde pues se les da un mejor tratamiento a esa imagen. Recordemos que estamos hablando del año 1917, entonces estoy hablando un poquito de la parte técnica en cuanto a El Inmigrante, y pues lo que tú dices es cierto. Cuando yo, esta fue la cuarta vez que yo vi El Inmigrante, fue la cuarta vez que la vi. Es cierto lo que relataste, es muy cierto. Es decir, ¿por qué es cierto? Cuando uno le enseñan al barco, a uno en ese plano general, o en ese gran plano general, para ubicarnos como espectadores dónde se va a llevar a cabo o dónde se va a realizar la acción, entonces dónde se van a generar, es decir, nos están ubicando geográfica y espacialmente. Cuando digo espacial no es en el espacio, sino dentro de ese espacio del globo terráqueo donde estamos. Y bueno, entonces ese oleaje en realidad es así, como que a uno le genera un poco como que de mareo, como que uno dice, bueno, pero que ya se estabilice la imagen, pero era necesario hacer todos esos movimientos de cámara que se hacían, valga la redundancia, dentro de esa escena, que comprenden esa secuencia, porque es la idea de lo que el director, en este caso Chaplin, quería dar a conocer, quería darle a que el espectador, en este caso nosotros, connotáramos qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, pues, lo que decía Milena, venían todas esas personas, todos ellos inmigrantes, venían de los lugares de Europa, no sabemos de qué país europeo, pero venían, no lo especifican. Exacto, pero venían en su mente, Mile, venían con aquello que muchas personas tienen o tenemos. Yo digo tienen porque yo no me incluyo ahí, de que en realidad pues los Estados Unidos de Norteamérica es el sueño americano, y en realidad, Mile, pues el sueño americano no existe. Te lo digo yo que viví en ese país, te lo digo yo que trabajé en ese país, como decíamos con mis compañeros, con mis conocidos. El sueño americano es ese que te cae después de una larga jornada de trabajo, que te vienes durmiendo, te estás durmiendo en el auto, te estás durmiendo en el tren, te estás durmiendo en el autobús, o sea, en cualquier parte estás descansando, porque obviamente allá es trabajar desde que llegas, trabajando hasta que finalizas. Y pues El Inmigrante, básicamente, recordemos que Chaplin lo que hace o lo que hizo con la mayoría de sus películas fue crítica social. Chaplin, sí, señor, lo que nos estaba enseñando o mostrándonos en El Inmigrante es todas esas cantidades de acciones, todas esas cantidades de vivencias que el ser humano, cuando se va a una nación que no es la suya, o como voy a mencionar ninguna nación, sino una nación o un país que no es el nuestro, vamos a otro, nos toca fuerte, nos toca duro. Sí, señor, así es. Es otra cultura, porque es otro tipo de gente, porque Mile, a veces te encuentras con las barreras del idioma, que pues te consideras de que estás en un nivel de un buen idioma de lengua extranjera, porque pues crees que estás así, te sientes seguro, y cuando llegas a ese país en realidad lo que sabes o lo que queriste saber no es nada comparado con lo que estás viendo allá. Entonces allá la supervivencia, el nervio, el temor es lo que te hace salir adelante, es lo que te hace, como se dice popularmente, romper el hielo, es lo que te hace superarte. Entonces esto era lo que él nos estaba mostrando a través de este mediometraje denominado El Inmigrante. Entonces ya ahí en la película, ya ahí en el barco, porque la película tiene dos tramos, Mileo, tiene pues dos actos narrativos. Tiene el primer acto, el barco, exactamente, sí, y ya cuando ya, y luego ya donde se desarrolla, exactamente, sí, cuando señor, ya llegan, por decirlo así, a tierra, cuando ya llegan al país, sí, ya llegan a la ciudad. Entonces pues Mile, todo este preámbulo como que para ubicar a nuestros amigos oyentes, a nuestros espectadores, acerca de lo que estamos hablando. Mira, entonces en este momento te cedo la palabra, el uso de la palabra, para que continúes tú pues, opinando acerca de lo que apreciaste de Chaplin, El Inmigrante. Sí, bueno, dos cositas para complementar lo que tú acabas de decir. Si dividiéramos la película en dos partes, serían 50% en el barco, 50% en el restaurante. Totalmente. Sí, eso como primero. Como segundo, tú hablaste de detalles técnicos, yo de eso no sé mucho, pero yo pensaba en el momento en el comedor, luego de que dan el campanazo de ¿dónde está la hora de la comida? Y todos corren, ¿no?
Ahí hay movimientos súper coordinados, Sergio. O sea, yo decía, en la película tarda, creo que son 25 minutos más o menos. Sí, 25 minutos, es un medio. Yo decía, ¿cuánto tardan para que en esos 25 minutos todo quede perfecto, entre comillas, no? Perfecto dentro de lo imperfecto, porque el tipo de la comida, como para que las personas se imaginen un poco, sale, va sirviendo los platos y es como si jugaras naipes y vas tirando las cartas y va cayendo en manos de cada persona. Y recuerden que estamos hablando de un foro, así se llaman los lugares donde graban, ¿verdad, Sergio? Es un estudio. Un foro. Un estudio. El estudio donde están, que para este caso es el barco, Sí. está en movimiento. Entonces está en movimiento de lado a lado, ¿no? Hacia la derecha, hacia la izquierda, y el cocinero va sirviendo las tazas, y todo eso es al ritmo de la música, Sergio. Totalmente. Al ritmo de la música. Entonces, para que de pronto nos fijemos en que era una película de 1917, en que no tenían todos los recursos que se pueden tener ahora para filmar las películas, esos paisajes espectaculares, el espacio en donde no tenían ese, no sé, corrígeme cómo se llama, esa cortina verde que le colocan ahora a las películas, Sergio, y que esos son unas pantallas verdes, Mile, para hacer chroma key. Y que se coloca lo que tú quieras. O sea, no había esa tecnología. Entonces a ellos les tocaba trabajar arduamente para que todo quedara tal cual así como queda. O sea, excelente, porque esa escena de ahí de la cocina es muy diciente de coordinación, de concentración y de que todos quieran hacer bien el trabajo. Y sobre todo que le sigan la cuerda a un genio como Chaplin, ¿cierto? Totalmente, estoy de acuerdo. Bueno, luego de esa escena de la comida, ahí donde él entra en contacto con su amiga Edna, sí, que es la hija de la viuda con la que vienen viajando. Destaco dos cosas de ese personaje Charlotte de Chaplin, y es que en medio de todas las circunstancias que ese hombre se encuentra siempre, y digo siempre porque lo sitúa en cada película, ¿no? Claro. En cada película que está, él siempre tiene como la actitud de soñar. A mí me encantan las sonrisas de Chaplin, Sergio. Sí, totalmente. Voy a decirlo de esta manera y con todo respeto, pone una cara de tonto cuando le tocan las escenas con las mujeres. A mí me da una risa porque de verdad él lo caracteriza genial. O sea, él cambia la expresión de su rostro de estar en dificultades ahí comiendo con la taza para allá y para acá, cuchareando con el comensal que tiene enfrente, a verle la cara a la chica y cambiar totalmente. Entonces la sonrisa y la atención con la muchacha. Claro. Luego de que él le cede el lugar a la muchacha, ella comienza a cenar ahí, luego ya lo muestran a él. Ya lo muestran a él ya saliendo del comedor. Y nuevamente comienza esa escena del vómito, Sergio. Sí. De la náusea por el viaje. Claro, por lo que estábamos hablando del oleaje y todo esto, los movimientos del barco. Sí, ya pasando de ahí, ya llega como el momento en donde ya se va desarrollando la película y muestran una escena. Obviamente mientras transcurre el tiempo del viaje, pues cada uno busca como un tiempo para departir y eso, y están en un juego de cartas. Sí. Están en un juego de cartas y hay un personaje siniestro, digamos de esta manera, porque recordemos que es un barco de inmigrantes en donde hay todo tipo de personas como en todas partes, ¿no? Como uno subirse a un transporte público y estar rodeado de cualquier tipo de personas desconocidas. Pues en esta ocasión ellos estaban como compartiendo un juego de cartas. Y Chaplin, a pesar de todas sus dificultades, era suertudo. Ese hombre siempre es suertudo, en todos lados. Sí, en lo que hemos visto hasta ahora, siempre lo ha acompañado la suerte, Mile. Siempre. Bueno, ahí él va como ganando el juego, y este personaje se molesta muchísimo, pues porque no tiene la suerte de Charlotte. De hecho, él le gana todas las partidas. Sí. Se queda con el dinero del hombre. El hombre frustrado, cualquier viajero que va ahí, el compañero de juego al cual Charlotte le gana, él se enoja muchísimo y sale a ver cómo hace para conseguir dinero. Es aquí cuando encuentra a la viuda que viene viajando con su hija y la roba, Sergio. Sí, la roba. Le sustrae el dinero que lleva en su bolsillo y retorna al juego.
Sin embargo, ahí Charlotte Welby tiene un movimiento de esos pícaros que lo caracterizan a él en cada película. El tipo está armado y él viene en medio de la partida, le dice que le compra el arma. Sí. Imagínate, estar jugando con alguien mal geniado. Sí, totalmente. Que mal geniado y que es de malas en el juego, o sea que si pierde se pone de mal genio. Y armado, qué peligro. Él inteligentemente le negocia el arma y se queda con el arma del tipo. Vuelve y gana el juego y bueno, ahí se termina el juego para Charlotte. Una vez que ya se retira de ahí del grupo de amigos, de compañeros de juego, pues se encuentra de nuevo con la chica, quien está llorando porque ya se ha dado cuenta que a la mamá le robaron su dinero. Te debes imaginar que la situación para esas dos mujeres es difícil, porque si ya de por sí era difícil ser inmigrante, estar llegando a un país totalmente desconocido, con seguramente muy poco dinero, y que se lo roben, Sergio. Totalmente, así es, o sea, lo poco que llevas sí. Y lo pierdes, o sea, te roban, y yendo a otro lugar que no sabes, que entiendes de que con qué tipo de personas te vas a encontrar, es un poco pues infortunado, mire, adelante. Sí, señor. Bueno, este hombre, Charlotte tiene, o sea, es un humano muy, ¿qué te digo? Muy hermoso, es un ser muy hermoso, es alguien humilde, es alguien que se toma la vida, sus dificultades con buen humor, que en medio de eso puede ser caballeroso, es de buenas en el juego. Sí. y se encuentra con la chica esta que está en dificultades y ella le cuenta, y yo digo le cuenta porque voy a recordarles a nuestros oyentes, es una película silente, pero obviamente nos vamos imaginando los diálogos. Ella le cuenta pues que a su mamá le robaron el dinero y él generosamente a él le parte el corazón, y tengamos en cuenta que el hombre está en una situación idéntica a la de las señoras, idéntica, o sea, él viene también de muchísimas dificultades y el único dinero que tiene es el que acaba de ganar en el juego. Sí. Él le coloca señor. No, te iba a decir eso, que de hecho ese dinero, pues él se lo coloca en el bolsillo a Edna, el dinero que él gana. Entonces pues hay un momento que es muy cómico, porque pues trata como de decir, bueno, pues no me puedo quedar sin nada. Vuelve y saca otra vez, y otra vez como que la mente le dice, no, pero ellas sí, señor. Ellas son dos y su mamá está enferma, lo necesita más que yo. Entonces ahí te cedo la palabra para que continúe, Mile. Sí, señor, él le entrega él le coloca en el bolsillo a ella todo el dinero que él tenía. Pero ella está en medio de su tragedia, llorando con su mamá, y no se percata que él le está colocando el dinero en el bolsillo de su abrigo. Pero él como que saca unas cuentas así y dice, ay, no me puedo quedar sin dinero. Entonces vuelve y coge el dinero del bolsillo de la muchacha, saca unos cuantos billeticos, entonces como que se da cuenta que sacó muchos otra vez y vuelve, o sea, él saca unas cuentas ahí de rapidez y se da cuenta que, hombre, se va a quedar siquiera con algo de dinero para no entregarle todo a las muchachas. Y ahí viene una escena que me causa una risa, y es tan de buenas el hombre haciendo un favor, y el policía se percata de que él está colocando, pero no se da cuenta cuando él lo saca el dinero de su bolsillo. Exacto. Sino cuando lo está colocando en el bolsillo, en el momento en que está devolviendo para él poder sacar siquiera un billetito para que le quede a él. El policía se imagina, un carterista. Sí. De hecho él lo confronta, lo toma y llama a la muchacha, le dice que el tipo la estaba robando. Entonces ella, cuando cae en cuenta, le dice que no, que por el contrario, le agradece que le haya colocado el dinero en su bolsillo, ¿no? Ahí quedan de amigos. Sí. El policía queda como frustrado. Sí, el policía queda como que dentro de la pena, como que dentro de que, yo te había acusado ya y esperaba que ella lo ratificara. Y bueno, queda como que entre la pena y como con el sinsabor de no poder ejercer la autoridad para lo que él pensó que se había efectuado, y en este caso pues pensó que Charlotte le estaba robando pues a Edna y a su mamá. Mile, no sé si tuviste la oportunidad de analizar la imagen en cuanto a que los movimientos eran un poco más no tan fluidos como las películas que habíamos visto anteriores, es decir, los movimientos se pudieron apreciar que son cuadro a cuadro. Recuerda lo que decía Godard,
de que el cine es una verdad a 24 cuadros. No sé si lo recuerdas cuando hicimos el estreno. Sí, señor, sí lo recuerdo. Que hablábamos de las frases célebres de cineastas y de todas estas personas importantes que contribuyeron a que el cine sea lo que nosotros pues reconocemos hoy día. Entonces esa parte técnica, pues recordemos lo que decía Milena anteriormente, la tecnología de aquel entonces no existía lo que conocemos hoy. El cine en aquel tiempo, ya en la época pues contemporánea a nosotros, se rodaba en 35 milímetros. Hoy día se está rodando ya hace muchos años en 70 milímetros. O sea, ha tenido pues la tecnología, las máquinas han tenido una evolución significativa. Entonces pues en aquel momento, en 1917, podíamos ver esas imágenes más detalladas en cuanto al cuadro a cuadro. Y lo que decía Milena Mauri ahorita, que le gustaba mucho la sonrisa denotando inocencia, o esa sonrisa denotando pues que me siento a gusto de Charlotte, de Chaplin, en esos primeros planos. Recordemos que cuando se toma el objetivo, que es la cámara, al sujeto, los enfoca, pues hay una escala, unas normas del cine, unas reglas que se trabajan por planos. Entonces ese plano corto, que es un primer plano donde nosotros vemos las facciones y vemos nosotros pues todo lo que tiene que ver con los gestos en el rostro de nuestros personajes, eso se llama un plano psicológico, porque ahí nosotros vamos a mirar, vamos a comprender expresiones, bien sea de euforia, bien sea de tristeza o de melancolía. Y de ahí como para explicarle a nuestros amigos espectadores, a nuestros amigos oyentes que están ahí, cuando tú hablabas un poco acerca pues de la sonrisa que te agradaba, la sonrisa de Charles Chaplin, en medio de que cuando le iba bien con alguna dama, mira. Sí, señor. Sergio, ahí después de esa parte en donde ya ellos entablan una amistad, ya viene una parte que yo quiero como destacar mucho, y es, recuerden que al principio del programa, cuando Sergio nos decía que Charlie Chaplin fue deportado, sacado de Estados Unidos, lo mencionamos hoy, ¿verdad, Sergio? El programa pasado, mire, el miércoles programa pasado fue. Sí, que él fue expulsado, por decirlo así, de los Estados Unidos, y solamente volvió a recorrer un Oscar honorífico, donde se encontró con Jackie Coogan, el niño. Correcto. Sí, correcto. Bueno, en ese momento, cuando ya ellos ha pasado unos minutos ahí en donde ya son amigos y eso, salen en los cantones estos informativos. Recuerden que como es una película silente, para hacer que el espectador entienda mejor la escena, hay escenas donde es necesario hacer como anuncios. En uno de esos anuncios dice Sergio, como llegando a la tierra de la libertad. Sí, Nueva York. Sí. Dice, a la tierra de la libertad, sí, Estados Unidos, ¿no? Exacto. Entonces, pero siguiente escena, yo quiero destacar esto, o sea, él coloca el anuncio, llegando a la tierra de la libertad. Siguiente escena, los policías amarrando a la gente. Sí, como se acordonan, o sea, es como que sí, señor, una sátira ahí, ¿no? La libertad y me acordonan. Totalmente, sí, y yo caí en cuenta, yo dije, este señor era teso. Como sí. dicen acá en Barranquilla, Colombia. ¿Recuerdas, Mile? Disculpa para no cortarte la idea, discúlpame un momento. ¿Recuerdas cuando en el estreno dijimos de que el cine era un vehículo para hacer denuncias? Eso era, o eso fue lo que Chaplin estaba llevando a cabo con el inmigrante. Ahora sí, Mile, adelante. Bueno, entonces ahí los acordonan y los van sacando. Él se siente maltratado y le da una patada a uno de los guardias. Sí. ¿Cierto? A uno de los guardias le da una patada. Esa patada fue mal tomada después, de pronto de los contradictores de él, como si fuera un antiamericanismo. Sí. Sí. En cierta forma yo pienso que sí. Yo también me identifico con eso. Yo pienso que sí. En una forma muy de él, pero sí. Y además es muy graciosa la escena, la verdad. Bueno, luego de eso ya salen de ahí del barco, cada uno pues a buscar su suerte en este país, y recordemos que este hombre le dio todo el dinero que tenía a la viuda y a su hija. Pasado un tiempo, ahí no dice cuánto, Sergio, para mí eso no fue inmediatamente bajaron del barco, ¿no? No. Porque pues, yo me pongo como a pensar y digo, bueno, él les dio un dinero a estas señoras, y el dinero que les haya dado
supongamos que fue como para unos días de un hostal, una pensión, un hotelito, como dice uno, y pasaron los días y ya el hombre pues se quedó sin el poquito dinero con el que él tenía, que se había quedado, y pues ya comenzó a sentir hambre y eso. Y aquí vuelve la suerte de Charlotte, Sergio. Sí. Se encuentra un dinero, una moneda para poder ir a comer. Claro que sí, Mile. Te iba a proponer lo siguiente. Te iba a proponer escuchar una melodía del álbum Cine Silente, el álbum del cine mudo, una canción llamada Hyperphone, para pues oxigenar esta programación acerca del inmigrante, y después volver ya con la segunda parte, que es cuando ya ellos están en tierra, cuando ya ellos están en lo que parece ser la ciudad de Nueva York. Recordemos que nos muestran la Estatua de la Libertad, en el cartel decía que era la tierra de la libertad, y pues todas estas connotaciones tú has mencionado del acordonamiento en cuanto a la libertad. Pues esa es la propuesta, Mil, escuchar esta melodía que está alrededor de los 4 minutos, Hyperphone, y después regresaremos para seguir pues comentando acerca de nuestra óptica con el inmigrante de Chaplin. ¿Te parece, Mile? Me parece muy bien. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción del álbum Cine Silente, Cine Mudo, llamada Hyperphone. Es una canción que dura alrededor de 4 minutos, y regresaremos acá en Cinema Station junto a Milena Mauri a través de la estación radio online para seguir con la segunda parte de entrega número 3 del inmigrante. A esta hora Sergio AM te acompaña en Cinema Station. Vamos con la música y ya regresamos con más.
la séptima maravilla del mundo, el séptimo arte, Cinema Station. Estamos de vuelta acá en Cinema Station al lado de Milena Mauri, Sergio AM. Estamos comentando lo que es la tercera entrega del ciclo de Charles Chaplin. Mile, ¿qué sensación te produjo la canción que acabamos de escuchar? Hola, hola, estamos de vuelta. Sí. A mí me gusta mucho, me gustó mucho, me anima. Es una canción que te transmite energía, te transmite movimiento, que va muy acorde con nuestro tema, ¿no? Con el cine silente. Yo acá, de hecho, pertenece al álbum de cine silente. Yo acá en la silla, pues, hacía movimientos, pues, no de baile, pero... De los pies. Exactamente, pero sí movimientos, o sea, porque es una melodía, pues, diferente a las que ya hemos sonado acá en Cinema Station a través de la estación radio online, y pues me pareció una melodía esperanzadora, de mirar positivamente a un nuevo horizonte, de mirar positivamente hacia los cambios. De esa manera la interpreto, Mile. Sí, señor, yo también, a mí me gusta muchísimo. Bien, bueno, estábamos hablando, Mile, pues dejamos allí para oxigenarnos con la música. Estábamos hablando en la parte donde Chaplin siente hambre, hombre, ya después de estar no sabemos cuántos días ya en la Tierra de la Libertad, y pues va al restaurante. Estábamos hablando pues lo de la moneda, y ya ahí se van a generar otras acciones dentro de ese interior, es decir, a bordo de ese restaurante, con lo que parece ser un mesero pues de poco amigable, de un carácter un poco volátil, Mile. Sí, para de pronto las personas que están llegando en este momento y retomar, ya los viajantes han llegado a la ciudad. Inmigrantes ya han llegado, recordemos que son personas que vienen con dificultades económicas. Estamos hablando de Charlotte, que es alguien que consiguió un poco de dinero para poder sobrevivir unos días, y sin embargo decidió compartirlo con unas personas que habían sido víctimas de un robo. Se los había regalado, pero ya pasaron varios días, Sergio, y este hombre tiene hambre, está cansado, pero se encuentra una moneda. Decide entrar a un restaurante a comer, y aquí a continuación pasan una cantidad de cosas tan chéveres, y a mí me gusta de esta película que, mira, los personajes, los de reparto se llaman, aparecen unos instantes, pero son tan importantes para todo el relato, o sea, que te marcan. Mira, ese mesero de ese restaurante, el jefe de los meseros, es un personajazo, o sea, a mí me gusta muchísimo. Pasa que este Charlotte entra al restaurante y solicita su comida porque él tiene una moneda, o él cree que tiene la moneda en el bolsillo todavía, él se encuentra la moneda y la guarda en su bolsillo y pide comida. Sergio, y en ese momento en el que él está comiendo, hay otro comensal ahí que cuando al momento de pagar no tiene dinero. Sí. No tiene dinero. Sí, pero fíjate, ese otro personaje que está dentro de esa escena, su vestuario nos da a entender de que es una persona de una clase social diferente a la de Charlotte. Más sin embargo, no tiene dinero para pagar la comida que ordenó, Mile. Sí, yo quiero decir en defensa del mesero, mal encarado, de pocos amigos, quiero decir, Sergio, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta también que para ese tipo de puestos a veces se necesitan personas así, porque es que mira, pasa eso que pasó con ese otro comensal, y tú qué importante que tú lo digas, o sea, se nota que está en mejor condición que Charlotte. Sí. Se le nota. Entonces, ¿qué pasa? Son personajes pícaros, Sergio. Son personajes pícaros. Entonces, a las personas que trabajan en atención al público, imagínate si ahora le quieren cobrar a los empleados las cosas que los clientes no paguen. ¿Te imaginas en aquella época? ¿Cómo fue? Pues obviamente debió ser así. Claro, evidentemente. Entonces pasa que Charlotte estaba comiendo muy tranquilamente sus frijoles, muy tranquilamente, él pidió tal, con esa clase. Pero antes de eso se forma ahí una contienda de ellos por el sombrero. Sí. Este hombre le quiere hacer caer en cuenta que se debe quitar el sombrero y él no entiende. Entonces se forma esos movimientos con el sombrero que hace Chaplin son muy cómicos. Totalmente. Son muy cómicos y te entretienen, o sea, en la escena. No te sacan de la escena porque tienen un final y un propósito principal, pero son como refrescos ahí, cositas que adornan la escena y son muy chéveres.
Cuando Charlotte está muy animadamente comiéndose su comida, sus frijoles, se da cuenta que el otro tipo no va a pagar y le dan una paliza. Dios mío, pero miren, hasta la paliza es coordinada. Yo nunca había visto una paliza con ritmo de música, bueno, ahora sí con los TikTok y eso, pero yo veía eso y yo decía, eso parece un TikTok. Le dan una paliza al tipo de a uno por uno y luego le caen todos, Sergio. Sí, impresionante. Luego le caen todos. La siguiente escena es que este hombre termina de comer, o no, él no ni siquiera ha terminado de comer, comienza a buscarse el dinero, Sergio, en los bolsillos y se da cuenta que él no tiene el dinero, imagínate. Y la cara, ¿no? La cara, obvio, la cara. O sea, la preocupación, ese hombre, el estrés. Ese hombre, esos frijoles le cayeron mal. Pesados. Es lo que se imagina, obviamente, es la siguiente paliza es para mí. Bueno, mire, los oyentes y los espectadores nuestros se preguntarán por qué hablamos de frijoles. Hombre, hay un cartel, valga la redundancia, hay un cartel donde dice que él ordena frijoles. Él ordena también lo que parece ser un pan baguette, también lo ordena ahí. Sí, señor. Y bueno, ahora sí, mire, continúa. Y la manera como come, o sea, él caracteriza demasiado al personaje en el sentido de que está hambriento, o sea, porque no hay otra manera de decirlo. Es una persona que está pasando los trabajos, situaciones totalmente difíciles en ese momento y está hambriento. De hecho, la persona que él tiene al lado compartiendo la mesa se fastidia de verlo cómo come, porque él come de una manera, o sea, se le nota el hambre al pobre muchacho. Entonces ahí viene y se encuentra a la muchacha, se la encuentra, sí, a la muchacha del barco. Sí, recuérdame, o ya había visto al otro comensal que se colocó enfrente que se le cayó la moneda. No, primero se encuentra a Edna. Sí, primero se encuentra con Edna y la invita a la mesa donde él está. Y le invita a pasar a su mesa. Y le invita a comer. Él le invita a y la invita a comer con el dinero que él contaba. Con el dinero que él contaba. Escena siguiente, no tiene el dinero. Exactamente, no tiene dinero. No tiene el dinero ni para pagar lo de él y mucho menos para pagar lo de la invitada. Exactamente, tal cual. Y esa escena, digámoslo así, esa secuencia, esa escena es muy dramática, es muy cómica, tiene parte de acción cuando pues van y toman a los que no quieren, a los que no tienen dinero de cómo pagar. Lo que relataba Milena, pues obviamente los movimientos corporales, es decir, los gestos, esas acotaciones que están dentro del guión van muy coordinadas de la mano con la música. Por eso uno ve lo que decía Milena anteriormente, todo estaba debidamente coordinado, todo estaba escritamente elaborado en ese guión. Mira, ahora sí continúa. Sí, sí, todo va tan coordinado y tan perfectamente sincronizado que luego se sienta enfrente o al lado, ¿no? Otro comensal, pero el tipo se le cae una moneda, él trata de cogerla. Hay música en vivo en ese sitio. Sí, total. En ese sitio, sí. En el restaurante. Y él trata de coger la moneda, pero no lo logra. Viene el jefe de los meseros. O sea, hay un sinnúmero de movimientos ahí, pero son muy chéveres, en donde tú estás como con esa agonía de, Dios mío, va a coger la moneda, se va a dar cuenta el mesero, y en los movimientos bruscos interrumpe la música de fondo, la música que hay con los artistas que están tocando allí, ¿no? Sí, están tocando un piano y un violín. Y un violín. Al parecer sí es un violín. Sí, parece ser un violín. Sí. Se forma como una coreografía, sí, diría yo. Así es, una coreografía, lo acabas de decir. Eso tiene que ver con la gente del diseño de producción. Mile, tanto es así lo que cuentas, que coordinaban sus movimientos con cruce de piernas, ¿lo recuerdas? Cuando Charlotte hacía el cruce de piernas, que el mesero, el jefe de mesero, digámoslo así, dice uno, lo pilló, o lo va a coger con las manos en la masa. Entonces pisa la moneda. O sea, esa es una escena para morirse de la risa, o sea, totalmente. Adelante, Mile, continúa con el relato. Sergio, y la compañera se da cuenta, ella también pone una cara de sufrida. Claro, Edna cae en cuenta de que no tiene dinero para pagar la cuenta. Pero él le hace creer a ella que tiene la situación dominada. Controlada, exactamente, como buen caballero. Correcto. Tanto así es, Mile,
que le pregunta que si quiere un café y le ordena un café a ella, como para los nervios. Ay, sí, señor, esa escena es súper cómica. O sea, yo decía, o sea, fuera de que no tiene ni con qué pagar la comida, pero él lo que necesitaba era darse tiempo para ver cómo resolvía la situación. Claro, para quitarse de encima al mesero, tenía que mandarlo a la cocina mientras él pensaba de qué manera salía de esa dificultad, ¿no? En efecto. Pero aumentando la cuenta que tenían que pagar y que no tenían ni un peso con qué pagarla. Y la tensión. Luego, en ese momento que él ordenaba cosas, él se tensionaba porque la cuenta se iba ampliando. Luego que Emilia, adelante. Luego se iba ampliando, Sergio, perdón. Y en ese estrés que él tenía y esa angustia, Sergio, metía el codo en la losita de los frijoles, metió el codo en el café. O sea, el hombre se estaba volviendo un 8, pero como ya hemos visto, Charlotte era un hombre de muy pocos recursos, pero con una estrella gigante que lo perseguía, Sergio. Resolvía situaciones increíbles. Sí, que lo hacía salir de ese tipo de situaciones en donde el comensal anterior no contó con la misma suerte y pues ya sabemos lo que le pasó. Sí. Este personaje se encuentra ahí es como un manager, ¿no? Sí. Como una persona encargada de descubrir estrellas y artistas, ¿no? Sí, es un cazatalentos. Antes de llegar ahí, de pasar ahí, obviamos un aspecto que también no es relevante, pero también fue significativo a lo que tú decías ahorita anteriormente, hace escasamente unos 6 minutos atrás, de que comía de la manera en que come una persona cuando tiene mucho tiempo sin comer, valga la redundancia. Al lado suyo estaba un señor en su mesa que comía de una manera adecuada y el señor se tuvo que ir de la mesa porque Charlotte mojaba el pan dentro de la taza que parecía ser café. Y entonces pues tomaba en el momento de cambiar de cubiertos, tomaba el cuchillo y lo llenaba totalmente, que se desbordaba de frijoles y caían. Y este señor pues al ver todo esto como que se fue del lugar. Fastidió, sí señor. Ahora sí, mire, llegó el cazatalentos. Bueno, para reforzar lo que tú dices y aplicándole la lógica acá de alguien hambriento, yo pienso que él sentía que no le rendían con el tenedor, Sergio. Sí, claro. Entonces él decía, cabe muy poquito frijol en el tenedor, pues cabe más en el cuchillo, pues lleno el cuchillo. Llenaba todo el cuchillo de frijoles y pues así se lo metía a la boca y pues obviamente el compañero que era de modales más finos se fastidió y se fue. Bueno, ya cuando el cazatalento los ve, que yo asumo que fue por lo bonita de Edna, porque ella es muy bonita. Sí, una mujer muy bella. Estamos hablando de la actriz. O sea, no es que ella estuviera interpretando a alguien bello. Estaba interpretando a una mujer bella, pero ella en la vida real lo era. Recordemos que muy bonita esa mujer. Recordemos que Edna es una inmigrante, igual que Charlotte. Sí, señor. Es la inmigrante con la que él se topó en el barco. Claro. A la que él tuvo a bien ayudar. La hija de la viuda. A la que robaron. Sí. Sí. Estamos hablando del personaje dentro de la película. Y Edna, que es el nombre de la actriz, fue compañera de muchas películas, coprotagonista con Chaplin en alguna de sus películas. Fue alguien como muy especial para él. Sí. Ya lo habíamos mencionado antes. Claro que sí. Bueno, una vez que el cazatalento la ve, pues se acerca a la mesa, ¿no? Y ahí viene una escena que a mí me causa una risa, porque el tipo le pide al mesero, se nota que es alguien acaudalado, que tiene manera, ¿no? Sí. Que tiene una buena situación económica, por decirlo. Eso se le nota en la ropa. Amplio. Sí, correcto. Sí, señor. Y se ofrece a pagar la cuenta de ellos, Sergio. Pero Charlotte, haciendo uso de su caballerosidad delante de la damisela y de ser un hombre decente y nada aprovechado, hasta tonto ahí en ese momento, le dice que no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo le va a pagar en la cuenta? Y le insiste tanto, Sergio, que el señor que se había ofrecido a cancelar la cuenta de ellos dos, pues dice, bueno, está bien, acepte, y ahí vienen dolores otra vez, las dificultades de él. ¿Cómo hace? Pues le tocó hacer alarde de su ingenio y su picardía, que fue que él fue quien le pasó el dinero al mesero, y el mesero pendiente de que le paguen. Pendiente. Entonces, ¿qué hace él? El caballero paga la cuenta y deja la propina. Le dejan la propina al mesero y Charlotte paga la cuenta con la propina. O sea, fue tanta la propina que le dejó el caballero al mesero
el caballero del cazatalentos, que le alcanzó a Charlotte para pagar la cuenta de ellos y a quedarse con el vuelto. Claro, le dieron cambio a Charlotte el vagabundo, eso, le dieron cambio de su cuenta. Esa escena, yo creo que las personas, Mile, los espectadores y los oyentes que no han visto El Inmigrante, yo creo que con nuestra risa y con tu manera pues propia tuya de relatar la película, yo creo que las personas van a ir a buscarla a internet, van a ir a buscarla para ver pues la película. Esa es la idea. Van a ir a buscarla para ver la película, porque pues la verdad es una película que, hombre, de esas cosas que uno tiene que hacer en la vida antes de partir. Uno tiene que ver a Chaplin antes de partir de esta vida. Eso es así, Mile, o sea, es mi punto de vista personal y yo creo que es así. Mira que lo que habíamos hablado contigo, me decías que tú no sabes por qué nunca habías visto las películas de Chaplin, que eran unas películas tan muy buenas. ¿Lo recuerdas cuando me comentabas eso? Sí, claro que sí. De hecho, te dije que con esta me quedé provocada, que me quedé como que quería más. Exacto. Y no porque, a ver, hay películas que de pronto uno se refiere de esa manera porque espera más de las películas, ¿sí? Pero este no es el caso de esta. Con esta película lanzaba esa expresión y es porque es muy buena y uno de lo bueno siempre quiere más. Sí. Uno de lo bueno siempre quiere más. Entonces se queda uno como provocado porque uno... me vi antes de esta de Kid, entonces vengo de una película mucho más larga. Entonces cuando veo la siguiente película, que es para mí muy corta como esta, entonces me quedo como, quiero más, quiero ver más. Pero esta película, o sea, es genial. Esa escena ahí, y lo que tú decías, Sergio, es la idea que con nuestra forma de hablarles a los oyentes acerca de todo este tema, se provoquen, se motiven y la vean la película, para que nos entiendan la risa y todo lo que nos causó ver este tipo de filmes, ver a Chaplin específicamente, ¿sí? Y sí, ojalá cuando ya mañana nos digan, sí la vimos, la vamos a ver, nos motivamos y etcétera. Porque este programa no es para nosotros, Sergio, lo estamos compartiendo para todas las personas que les gusta y para los que no, que descubran un nuevo arte como es el cine. En efecto, así es, Mile. Bueno, Mile, entonces nos quedamos en que de la propina, con ese dinero pagó Charlotte su cuenta y la cuenta de Edna, y de hecho pues le dan un cambio, lo que nosotros en Colombia llamamos vuelto, le dan un cambio. Entonces con ese vuelto ya él subsanó esa sensación de estrés, ese cuadro pues de angustia, de no tener cómo, porque en medio de que era un vagabundo, que es lo que siempre él ha pregonado o pregonó en sus películas, tenía valores de ser honrado, de la honestidad. Nunca robó, por muy desesperado que estuviese, no robó. No robó, perdón. Lo que relatabas de la pistola, que en el juego pues no era violento, siempre hemos marcado. Correcto. Que en sus películas no hay violencia, Mile. Ahora sí, Mile, te doy el uso de la palabra para que continúes con el remate. Sí, en ese momento en el que él ya soluciona ese pequeño, entre comillas, impasse de no tener dinero con que cancelar una cuenta y a riesgo de recibir una paliza, gracias a Dios y a su ingenio logra cancelar la cuenta, sale de allí con su amiga y él se da cuenta que está enamorado de ella, pues son dos inmigrantes, son dos personas que están llegando a labrarse un futuro en un país desconocido y que lo recibe y ellos llenos de esperanza, ¿no? Es lo que yo me pongo en el lugar de ellos e imagino que debe ser toda la situación y los sueños que ellos traen. Son personas jóvenes, terminan enamorándose y él proponiéndole matrimonio a Sergio. Sí. Salen de ahí y hay el aguacero. Sí, la lluvia. O sea, el aguacero. Claro. Perdón, la lluvia, bueno, sí. La lluvia. La lluvia copiosa, o sea, a cántaros. Sí, y salen ahí con la certeza de que ella obtiene un contrato a través de ese cazatalentos. Del cazatalentos, sí, señor. Ella el señor quedó como prendado con ella y sí, queda como ya para trabajar con el señor o como para tener la oportunidad de mostrar su talento. Exactamente. Saliendo de allí siguen charlando, ¿no? Compartiendo y llegan a un registro civil donde él le propone matrimonio a ella. Claro.
y vuelve la escena de la sonrisa. Total. De la sonrisa de Charlotte. Es una escena, esa escena ahí es muy bonita, Sergio. Sí. Es muy bonita y lo voy a decir así, es muy romántica. Es muy romántica. Me gusta que el vagabundo siempre tiene una recompensa, tiene un refresco en su vida, la oportunidad de ser feliz. Siento que Chaplin con eso nos quiere decir como que no perdamos la ilusión. Exacto. La ilusión que él nunca perdió, Sergio. Exactamente. Porque él, a pesar de ser una persona que pasó por tantas dificultades en la vida, nunca perdió la ilusión. Él enfrentó muchísimas cosas, no solamente estoy hablando de lo económico, sino en su niñez. En lo personal. Y en lo personal, lo familiar, luego la pérdida de su hijo que hablábamos la vez pasada, las nuevas técnicas del cine a las cuales él se rehusaba en principio, recuerdas que lo mencionábamos también, y él siguió trabajando y trabajó y para mí consiguió lo que él quería y mira, lo seguimos mencionando hasta este tiempo. Pero bueno, volvamos con Charlotte. Charlotte en ese momento está enamorado de su compañera de viaje, de la inmigrante también, y ella termina accediendo. Él con esa picardía que caracteriza a Charlotte, picardía pero tierna, o sea, ese personaje de Charlotte trata como también a las mujeres, Sergio, yo lo veo que es como delicado, sí, como sin malicia, totalmente. Y terminan casándose, entrando al registro, ¿no? Sí, totalmente. Entran al registro y terminan casándose, Sergio. Sí. Entonces, ese es el final de la película. Muchos espectadores y muchos oyentes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué las películas que nos has relatado han derivado en un final feliz? Porque todas estas cosas de esos finales felices, de unión, de todo esto que estamos hablando junto a Milena Mauri, pues son cosas que se vienen gestando, que se vienen labrando dentro del relato cinematográfico, es decir, dentro de esa línea argumentativa de que no hay ninguna índole de maldad, no hay ninguna cuota de maldad, de hacer daño, y pues obviamente cuando eso es algo, usted lo podrá llamar karma, como usted lo quiere llamar, pero es algo que es así. Si usted siempre aplica el principio, el valor de servir sin recibir nada a cambio, o sea, incondicionalmente, usted en la vida, la misma vida, y Dios y la vida, al momento de darle el giro, se va encargando de ponerle cosas positivas y cosas esperanzadoras a usted dentro de su vida. Estamos hablando acerca de un cortometraje llamado El Inmigrante de Charles Chaplin, donde lo realiza con su amiga Edna y donde está el personaje que creó Chaplin, Charlotte el Vagabundo. Estamos hablando acerca de este cortometraje aquí en Cinema Station, recordándoles que no solamente estamos en Spotify, también estamos en Deezer, en Podcast Deezer, estamos en Google Podcast, estamos en muchas plataformas donde usted puede escuchar a Cinema Station, donde usted puede escuchar a Milena Mauri, donde usted se puede poner a tope, donde usted hay un botón reservado para que usted lo presione y envíe una nota de audio o una voz suya, una nota de audio, sí, donde usted exprese qué quiere que le contemos, qué película quiere que nosotros, o qué ciclo quiere que nosotros relatemos y analicemos acá junto a Milena Mauri. Es el momento, antes de decirlo, es el momento, antes de partir, es el momento de analizarlo técnicamente el film. Recordemos, como les decía en un inicio, que el film pues nos muestra el barco, lo que parece ser un barco en el océano, en un plano general, en un gran plano general, para ubicarnos a nosotros geográfica y espacialmente. Cuando digo nosotros, somos los espectadores, ¿ya? Los televidentes, el cinéfilo, como usted lo quiera llamar. Entonces, a raíz de ahí, de eso que estamos hablando, pues ya vienen ya otras cosas adheridas ahí, como por ejemplo lo que Milena Mauri hablaba ahorita, en cuanto a que siempre tenía en esos pasajes, en esas acciones con las damas, siempre le mostraban a él en un primer plano. Decía yo que son planos psicológicos porque muestran expresiones, independientemente si son de alegría, de felicidad, de euforia, de melancolía, de tristeza o de depresión. Siempre lo mostraban ahí, siempre pues lo veíamos ahí de esa manera. El formato con que se rodó fue en 1917, hombre, cinematografía, claro que sí,
no creo que haya sido 8 milímetros, no sé en qué se rodó, porque podíamos ver exactamente, las imágenes se podían ver muy lentas, es decir, más lentas que en el chico. Se podía ver el fotograma a fotograma. Obviamente contó con buenas técnicas de iluminación, porque podíamos apreciar los detalles y los acabados en el restaurante, en el bar, en la calle, en la sala de registros de lo del matrimonio que contaba Milena, que relataba anteriormente, y que simplemente constó de 3 locaciones esta película o este cortometraje. Para mí es un mediometraje porque dura 26 minutos, digámoslo así, para redondear con los segundos. ¿Cuáles son esas 3 locaciones? El barco, el restaurante y la sala de registro para el matrimonio de ellos dos, para oficializar las bodas, los matrimonios. Entonces, si nos damos cuenta, solamente fueron 3 locaciones. Ahora, para que un guión sea exitoso, el guión debe tener algo que se llama el conflicto. Y dentro de ese conflicto se deben derivar otros subconflictos, que por lo general son 3 y 4, 3 o 4. Entonces vamos a entrar a hablar de eso, de ese conflicto, para que el guión funcione. El tema, el conflicto número 1, es que ellos son inmigrantes. Venían de Europa, no especifican de qué lugar, y llegan a lo que parece ser Nueva York, en los Estados Unidos. Entonces, ¿con qué se encuentran ahí? Con que roba el dinero, el apostador, a Edna y a su mamita, que venía enferma, y parece ser que la mamita no sobrevivió. La mamita Edna parece ser que no sobrevivió, porque ella, cuando se encuentra con él, no la muestran más. Exactamente, ella hace un gesto en ese primer plano como que pasó algo dramático. Entonces, tenemos ahí que ya hay otro conflicto, ya van 2, otro subconflicto, ya van 2 subconflictos, ¿verdad? Tenemos el tercer conflicto, que es el del restaurante como tal. Y hay un cuarto conflicto antes de pasar al restaurante, que es donde dicen en el cartel, el anuncio, para no decir cartel, de que bienvenidos a la tierra de la libertad, y los acordonan. Los acordonan, hombre, porque son inmigrantes. Entonces necesitan acordonarlos como para tener el control, para que ellos, cuando vayan a bajar de ese barco, pues puedan bajar a tierra, a que vayan a hacer lo que vienen a hacer, es decir, emprender los trabajos. Y es que hacen un registro, Sergio. Exacto. Disculpa que te interrumpa. Hacen un registro ahí. Está como lo que parece ser una persona o un oficial de inmigración, que pues los tiene ahí como que tomando los pasaportes, como que los nombres y las cosas, que todo esté en orden y que no haya ninguna o no exista ninguna anomalía. Entonces, si nos damos cuenta, ya ahí hay un conflicto general, que es la inmigración. Y dentro de ese conflicto se generan y derivan otros subconflictos, que es lo que un guión necesita. Ahora, ya dentro de un guión ya están los actos narrativos, ya dentro de un guión está el clímax, el detonante, está la trama, todo lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Esto para ir hablando de a poquito de las partes técnicas, porque la idea no es hablar técnicamente aquí, porque nos vamos a perder todos. Es de a poco. Recordemos que cuando nacemos primero pues gateamos, luego damos pasitos, luego caminamos, luego corremos. Entonces es así, de a paso a paso, de a poco. No sé si soy explícito, Mili. Sí, señor. Yo entiendo perfectamente. Estoy segura que los oyentes también, porque ha sido en un lenguaje sencillo y para los que nos gusta el cine es fácil de comprender. Entonces, tenemos que dentro de la cinematografía se está dividida o subdividida por equipos, por departamentos. Hay un departamento que se llama el diseño de producción, que antes se conocía como dirección de arte, que ahí tiene que ver muchos apartamentos: vestuario, maquillaje, peinado, decorados, escenografías, todo eso tiene que ver ahí. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos en qué lugar se está desarrollando el relato cinematográfico. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de por qué sabíamos que el señor era como el manager o el jefe de mesero, por su forma como estaba vestido, porque era el más grande de todos. Entonces las cosas se van asociando, eso dentro del restaurante. ¿Por qué supimos que el señor era un cazatalentos? Por cómo la abordó a ella, por cómo llegó, por cómo quiso pagar la cuenta de ellos. Y dentro de su caballerosidad, Charlotte, el vagabundo, no lo permitió. El otro señor que pensábamos que era acaudalado, no tenía cómo pagar la cuenta. De hecho, pues le dieron una paliza, que Milena pues lo relataba. El escenario o la locación del registro de matrimonios, evidentemente uno se va dando cuenta por lo que hay dentro de esas oficinas, los escritorios, la forma como están ubicadas las sillas, las personas que están allí forman parte de esto. Es decir, lo que trato de explicar es que el cine, para nosotros hacer algo, es como nuestras vidas. Voy a poner el ejemplo para que nuestros oyentes puedan entenderlo de mejor manera.
nuestras vidas, ¿qué tienen que ver? Nuestras vidas nosotros pues tenemos como un proyecto o una proyección. Uno dice, bueno, voy a estudiar esto, después que termine mis estudios de primaria y de secundaria, voy a ejercer unos estudios universitarios de X carrera o X área, porque me identifico con eso, porque conozco esto. Luego que terminas eso, te vas a hacer una especialización o una maestría en una rama específica de algo que tú necesitas, que conoces, pero que no lo tienes certificado. Entonces así es el cine. El cine se realiza todo debidamente elaborado. Es decir, todo planeado. ¿Para qué? Para ahorrar tiempos y ahorrar dinero. Porque imagínate nosotros haciendo una película, Mile, sin tener la idea, sin tener los planes de lo que vamos a hacer. Entonces, el cine se trabaja por días de alquiler, los equipos de producción. Entonces, y también tienes que pagar otras cosas adheridas como el alojamiento, la alimentación, los viáticos de tus actores, de tu equipo de producción y todo esto. Entonces, si nos damos cuenta, por eso el cine es una ciencia y es un arte. Por eso, porque es un trabajo debidamente elaborado, Mile. Bueno, Mile, no sé si tienes alguna idea para redondear frente a lo que estamos hablando. Yo, bueno, para continuar de pronto con lo que tú estabas hablando de las caracterizaciones de los personajes y cómo los identificamos, a pesar de ser una película silente en donde los personajes no entran y dicen buenas, yo soy el jefe de meseros, o buenas, yo soy el compañero de mesa que se va a fastidiar y se va a ir. No, nosotros lo entendemos a medida que cada uno se comporta de acuerdo al personaje, y obviamente lo caracterizan con vestimentas y atuendos y etcétera. En cada película, Sergio, siempre hay un actor de reparto. Yo no sé si de pronto sea correcto decir de reparto, pero por lo menos en esos subdramas de los que tú hablas, que decías, bueno, el drama principal es este y luego se derivan otras cosas, pero siempre hay uno como que se destaca entre otros. Para mí en esta película es el jefe de los meseros. Una actuación impecable. Impecable, teniendo en cuenta que hay otros actores, otros personajes, por decirlo así mejor, otros personajes que también demarcan la película, ¿no? Como decíamos, el señor del registro, el policía que lo cacha allá en el barco, y cuál fue el otro, el cazatalentos, ¿sí? Pero para mí, en esta película, el que más brilló luego de Edna y de Chaplin fue el jefe de los meseros. No sé si te de acuerdo, es una opinión personal, es como yo percibí la película. Claro. Como percibí el relato. Claro, ¿recuerdas que ahorita yo estaba hablando de que sabíamos que era el jefe de meseros? Pues obviamente por el tamaño, era el más grande de todos los que salieron a golpear el que no había comido. Porque sí. cuando uno está escribiendo un guión, Mile, cuando tú estás escribiendo un guión, tú que eres el escritor o la escritora, conoces a tus personajes. Imaginas. Tú los conoces a tus personajes porque tú eres el creador. Entonces, cuando tú estás creando a tus personajes, dentro de esa creación, valga la redundancia, y dirán, Sergio siempre dice valga la redundancia, es porque nosotros nos estamos haciendo una idea, es decir, estamos formando una hoja de vida de ese personaje, algo que se conoce en cinematografía como los perfiles psicológicos de estos personajes. Cada perfil psicológico de ese personaje viene convocado a un casting, porque nosotros estamos buscando una persona que mida entre 1,80 y 1,90, que sea fornido o que sea gordo, que sea el rostro, que sea de pocos amigos. Entonces, cada personaje de esto tiene un estrato social, tiene un conocimiento, un nivel educativo, un nivel cultural, tiene, aparte de ello, tiene una psiquis, tiene una psicología en cuanto a de dónde es, qué perdió, qué tiene, si tiene alguna señal que lo marque en su rostro o en su cuerpo. Entonces todas estas cosas, como es el cabello, de qué color, todo esto se viene reconocido a través de lo que nosotros conocemos como la caracterización y elaboración de los personajes como perfiles psicológicos. Mire, no sé si he sido explícito con esto. Sí, señor, pero no me diste tu... ¿En cuanto a? Y de pronto él es el personaje que más, más destaca dentro. Claro, te dije ahorita, o que me deje el tuyo. Claro, te dije ahorita, una actuación impecable. Es decir, de esos actores de que están dentro del reparto, dentro del elenco de una obra cinematográfica, que dan realce a sus protagonistas. Es decir, son factores fundamentales para darle un valor agregado y un valor altísimo a nuestro protagonista, como lo fue la lucha
que tuvo, llamamos lucha, entre comillas, porque en realidad no fue ninguna lucha, entre Charlotte el vagabundo y el mesero líder del restaurante. Para mí fue una actuación impecable, y aparte de que lo fue así, me generaba como que un poquito como que de angustia, me generaba su actuación. Obviamente, pues su trabajo fue bien hecho, fue un trabajo muy bien elaborado, fue una personificación excelente dentro de este cortometraje llamado El Inmigrante, Mile. Sí, señor. Bueno, gracias por la aclaración. O sea, que sí estás de acuerdo conmigo. Sí, claro, Mile, totalmente de acuerdo contigo, total. O sea, este personaje, todos los personajes que vimos en la película fueron importantes dentro de las acciones que desarrollaron en las escenas. Pero este jefe o líder de mesero fue preponderante. ¿Por qué fue preponderante? Porque era el momento cumbre, era el clímax de la película, donde el clímax es lo que nosotros conocemos como que se puso buena, como decimos nosotros, uy, se puso buena la película, ¿ya? Entonces ese es el clímax. Ya el detonante es cuando ya nosotros ya sabemos quién fue el que orquestó todo, quién es el malo, ya eso ya es el detonante. Eso lo iremos viendo con el paso de los programas para meternos en esto del lenguaje, en estos aspectos del lenguaje cinematográfico. Mile, ¿algo más antes de irnos con la música? No, en el momento no. Cuando volvamos les comparto un poco de los actores y los guionistas que estuvieron participando de esta película. Muy bien. Te invito a escuchar una melodía que se llama The Light of the Silver Moon, algo así como la luz brillante de la luna. Vamos a escuchar una melodía que está alrededor de los 3 minutos, forma parte del álbum Cine Silente o Cine Mudo. Esto es la estación Radio Online, su programa Cinema Station, junto a Milena Mauri, Sergio AM. Vamos a escuchar esta melodía y ya regresamos para dar los datos finales en el cierre de Cinema Station.
Cinema Station, miércoles 8 p.m. por Estación Radio Online. Estamos de vuelta en Cinema Station junto a Milena Mauri, Sergio AM. Estamos hablando de la tercera entrega del ciclo de Charles Chaplin, El Inmigrante. Nosotros tenemos acá que esta es una de las películas más significativas, satíricas y críticas sobre el problema de la inmigración, en el cual Chaplin lo hace y lo aborda a manera de denuncia, mezclando acción, dramatismo y mezclando esa parte cómica, aunque lo plasma, que no plasma directamente cómo fue la inmigración de los europeos hacia los Estados Unidos. Eso fue a principios del siglo XX, y como eran tratados a su llegada, podemos explorar la problemática migratoria en la realidad contemporánea de las personas o los migrantes que se enfrentaban y que encontraban dentro de esas naciones a las cuales iban, que no eran la suya, o las naciones donde se conocían su nivel cultural, conocían su lenguaje, conocían sus costumbres, conocían su idiosincrasia y su entorno. Estamos hablando de esta obra cinematográfica que correspondió a una de las mejores y de las grandes en la carrera de este gran genio que fue Charlie Chaplin, en esa odisea, en esa, como siempre digo yo, cuando pasa algo y digo, no, eso fue una odisea, es un término que característico ya en mí, de los migrantes que se dirigen a Nueva York en búsqueda del sueño americano, en búsqueda de la libertad, en búsqueda de tener un mejor futuro, un mejor horizonte y obtener mejor calidad de vida. La inmigración fue algo que Charlie Chaplin Mille había sufrido en sus propias carnes, en su propia piel. Quizás este sea uno de los motivos por el cual él decidió plasmarlo a través de la pantalla grande. En este caso, Charlotte, el vagabundo, hace el papel de un inmigrante y por ende uno de los pasajeros de ese barco durante ese trayecto, que él conoce a la chica, a Edna Providence, que se enamora de ella y que pues posterior a ello ellos se casan, y que él fue señalado de un robo hacia ella, y efectivamente ella da muestra de que él no la robó porque ella no tenía ese dinero que él dejó dentro de su saco, dentro de su chaqueta. Uno de los aspectos más importantes de este corto, mire, para mí un mediometraje, es que el espectador es capaz, lo que estamos hablando, lo que decíamos a lo largo, de empatizar con el personaje y de su aventura americana con el afán de ganarse la vida. Mire, la situación de los migrantes que tratan dentro de este film es convertirse en nuevos estadounidenses, los peligros que supone ese viaje, las aventuras, todo lo que conlleva uno cuando uno está en otra nación, en otro país, y la posterior o la finalización de integrarse a una nueva sociedad, que era lo que decía yo, una nueva cultura, un nuevo entorno, de la forma económica, de la forma de calidad de vida, como usted lo quiera ver, forman parte de esta gran obra cinematográfica célebre de este genio que fue Charlie Chaplin. Ahora sí, Mille, te doy el uso de la palabra, esto como para redondear a manera de un resumen síntesis de lo que hemos hablado. Adelante, Mille. Sí, bueno, para continuar con lo que tú estabas diciendo de los inmigrantes y eso, para mí que son ese momento, ese lapso que transcurre en el barco, nos deja ver muchísimas cosas, Sergio, a las que se enfrenta una persona cuando viaja, sale de su país con todas las dificultades que nosotros podemos imaginar que podían tener todas estas personas. Sergio, y es a veces, por ejemplo, yo he escuchado de personas que viajan a otros países a trabajar y con un trabajo seguro, conocí a alguien así, les quiero compartir esto como para concatenarlo con algo que les voy a mencionar de la película. Una persona que se fue a trabajar a otro país en un hotel solo para trabajar con los textiles, y le produjo una alergia tal que se tuvo que regresar para su país de origen, para acá, para Colombia, teniendo una oportunidad de trabajo en otro lugar y ya tenía lugar seguro para vivir. Sí, a veces no es solo llegar, sino, con esto que quiero decir, que no es solo tener tu seguro la llegada allá y lo que vas a hacer y todo eso, sino todo lo que conlleva el transcurso, el viaje y las cosas a las que te vas a ver enfrentado, Sergio. Es así como podemos ver ahí en el barco. O sea, ellos tenían como objetivo llegar a la tierra de la libertad, pero les tocaba enfrentarse al malestar que produce un viaje como eso. Totalmente. ¿Estás ahí, Sergio? Sí, acá estoy, estoy escuchando atentamente, sí. Por eso me quedo callado. Sí, por ejemplo, las náuseas que produce un viaje, estamos hablando de un viaje larguísimo,
un viaje larguísimo en barco con el movimiento del oleaje, como lo mencionábamos, la dificultad de estar apiñados y poco cómodos, porque si una de las primeras escenas muestra a todas las personas como pernoctando ahí, pues no sé si están durmiendo, pero están todos apilados ahí, mal acomodados. Eso, segundo. Tercero, la comida, Sergio. O sea, cuando una persona viaja, se tiene que someter a las condiciones que en la medida de sus posibilidades económicas esté, y por lo que vemos ahí y hemos resaltado durante toda esta charla, son personas de escasos recursos económicos. Entonces, la comida y la inseguridad, Sergio. Efectivamente. La inseguridad porque de la que fueron víctimas la señora viuda y su hija. ¿Sí? Entonces, en ese pequeño espacio, en ese pequeño tiempo que transcurrió en el barco, Chaplin fue capaz de mostrarnos y transmitirnos todas esas situaciones. A todas las personas que nos gusta el cine y observamos detalle a detalle, pues podemos extraer hasta de un pequeño relato, como fue un cortometraje, como lo mencionamos, cosas muy valiosas como esa. O sea, él logra hacernos caer en cuenta de todas estas situaciones, Sergio. Así es. Eso por el lado de la película. Quería hacer un pequeño aporte porque antes de irnos de escuchar el último tema que colocaste, hablabas de los guionistas. Habla de que los guionistas son las personas que inventan en su mente el personaje, que ellos cuando escriben una historia saben qué personaje, qué altura, qué nacionalidad, qué características, con qué problemas y qué tipo de educación tuvo ese personaje que ellos están creando, ¿no? Sí. Entonces quería compartir con los oyentes y contigo 3 guionistas que tuvo esta película, Sergio. Muy bien. Son John Jasper, que es un artista neoyorquino, escenógrafo y diseñador de producción. Ojo, trabajó durante 13 años con Chaplin y es conocido por la película de Adventurer en 1917. Los otros 2 fueron Vincent Bryan, nombre completo es Vincent Patrick Bryan, que es un artista estadounidense, compositor, letrista, guionista y director de cine. Y por último fue Maverick Terrell, que fue un guionista estadounidense. Sergio, para terminar ya con esta partecita, les quiero decir que sabremos más adelante de John Jasper, ya supongo, porque fue un hombre que tardó 13 años trabajando con Chaplin. Claro que sí, así es. Bueno, para el cierre nos queda la última entrega de este ciclo de Charles Chaplin. Vamos a tratar de analizar porque no es que nosotros vamos a hacer el análisis absoluto o el análisis de que este es el mejor análisis de la cinematografía, porque no, en realidad no es así. Vamos a analizar ya en la última entrega del ciclo de Chaplin en tiempos modernos. Es la última película que vamos a analizar para traérselas a ustedes acá en esa forma característica en que Milena Mauri Propia narra las obras cinematográficas que observamos. Mile, yo quería darte las gracias, muchas gracias, de verdad que valoro mucho tu trabajo, valoro mucho tus opiniones, por estar acá, por acompañarnos en este espacio, pues para el cinéfilo, para ese que busca, ese cinéfilo de paladar fino, de paladar exquisito, que busca ver más allá de una patada voladora y de unos disparos. Mile, gracias. Gracias a ti, Sergio, por esta oportunidad, gracias por la invitación, por darme, vuelvo y digo, la oportunidad de compartir un espacio tan rico, tan delicioso, porque no encuentro otros adjetivos para decirlo, porque para mí esto es como un aperitivo, un refrigerio. Me gusta muchísimo hablar de cine, me gusta muchísimo leer, y antes de irnos, Sergio, dame un espacito que les quiero decir algo a los oyentes. Adelante. Como me gusta leer e investigo cositas así que de pronto puedan aportar para nuestros programas, nosotros hablábamos, ¿te acuerdas de la película El Gran Dictador? El Gran Dictador, claro que sí. El Gran Dictador. Le quiero decir a los oyentes que se han visto la película y que de pronto no tuvieron la oportunidad de escuchar el discurso de cierre, porque esa película sí tiene derechos de autor en algunas... esa tiene derechos de autor, sí, corrígeme si estoy equivocado. Copyright, y el discurso final está censurado en algunos países. Está censurado. Bueno, para los que no tuvieron la oportunidad de escucharlo, yo lo encontré en los 7 mejores discursos, las
las 7 mejores discursos en películas. Las hace el señor este que tiene un programa que no tiene nada que ver con cine en YouTube, Dross. ¿Lo has escuchado, cierto, Sergio? Sí, muy bien, sí sé quién es. Bueno, ese señor hizo una recopilación de los 7 mejores discursos. Te voy a pasar el enlace a ti. El número 1 es el discurso del gran dictador, Sergio. Muy bien. Ahí está completico. Lo pueden escuchar para los que quedaron con la curiosidad. Y les digo que ahora en adelante en los programas les voy a ir diciendo cositas que encuentre para que los ayude a investigar mejor. Muy bien, Mile, muy valioso. Gracias a todos. Muy valioso ese dato, Mile. Muchas gracias, Mile. Nos reencontramos entonces en la próxima semana para hacer el análisis de En tiempos modernos de Charles Chaplin. Sí, señor. Los esperamos la próxima semana con mucho gusto para seguir charlando de este y de muchos temas más. Esperamos contar con ustedes. Gracias y adiós. Ella es Milena Mauri, panelista de Cinema Station junto a Sergio A.M. Fueron quienes les estuvieron relatando hoy acerca del inmigrante de Charles Chaplin. Deseamos que estén bien, que el Señor les bendiga y nos reencontramos en una próxima oportunidad para hablar de En tiempos modernos. Chao, el Señor les bendiga. Desde la tierra prometida, Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, emite su señal la estación emisora online, la estación Música Joven por siempre.